Segmento de cortos del milagro del ayer que lo dirige la licenciada Karina Perreros Almendares. Presentamos tu segmento Cortos del milagro del ayer, material fotográfico o videos deslumbrantes que los invita a explorar los recuerdos del pasado que vienen a nuestra memoria de los tiempos del ayer de San Francisco de Milagro. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de tu programa de turismo y emprendimiento que se transmite todos los martes aquí a través de Click Televisión. En esta ocasión yo estoy a cargo del segmento Cortos del Milagro del ayer y quiero arrancar con las leyendas del deporte milagreño. Traemos del libro escrito por el señor Ricardo Vasconcelos Rosado. Y en una de las primeras imágenes que vienen aquí a tu programa y al segmento Cortos del Milagro del ayer es el nacimiento del deporte aquí en la tierra dulce del Ecuador, en el jardín tropical de los ecuatorianos, como lo es San Francisco de Milagro. Y es que no existe constancia de los primeros movimientos deportivos aquí en Milagro. De la revisión de viejos testimonios investigados en diarios, revistas del siglo XIX, hallamos notas sobre prácticas de carreras de caballos en Yaguachi, en tiempos en que Milagro estaba ligado a esa circunscripción. El historiador Julio Estrada y Casa, en un artículo Los Bernales del Hospital, escrito en asociación con Michael Hammerlich y publicado en la revista del Archivo Histórico de Guayaquil en el año 1975, narra que el secretario de la Gobernación de Guayaquil, don Juan Gaspar de Casanova, señala en el expediente abierto en el caso de apuestas ilegales que en ese tiempo se daban. Lo que sí sabemos también es que a lo largo de la costa ecuatoriana se realizaban competencias deportivas con ocasiones de las fiestas populares de carácter religiosas, fiestas famosas en la década de los años 80. También, si hablamos de Milagro, no existieron en Milagro diarios o revistas propias del medio, por lo que la investigación del deporte en la primera década del siglo hay que centrarla en las noticias breves que se publicaban en los diarios de Guayaquil en el año de 1913. Un pequeño dato informaba de un partido entre los equipos de Bolívar y el 11 de la Muerte, pero sin aportar mayores detalles. El 10 de junio de 1915, el diario El Telégrafo hace conocer que el Ejecutivo ha aprobado los estatutos del Centro del Sport Enrique Valdés Concha, primer antecedente del que fue después Unión Deportivo Valdés. El debut del equipo de fútbol no fue todo lo auspiciado que se lo estaba esperando en esa época. El 10 de agosto de ese año se enfrentó al Club Sporting Bolívar, que lo derrotó de 9-1. También contando como refuerzos al gran jugador porteño Polibio Moreno. Y ese es el nacimiento del deporte aquí en San Francisco de Milagro. La imagen que están viendo, que son ecos de las fiestas del 10 de agosto. Y es el primer team del Club Sport Bolívar, que ganó el 11 venciendo al Centro Sport Enrique. Esa es una de las imágenes que vemos aquí en Cortos del Milagro del ayer con el nacimiento del deporte aquí en San Francisco de Milagro. Y otra imagen que viene aquí en Cortos del Milagro del ayer es del primer partido entre un equipo de Milagro y uno de Guayaquil. Les recordamos que esta información es tomada del libro Leyendas del Deporte de Milagro, escrito por Ricardo Vasconcelos Rosado, que lo traemos aquí a tu programación de turismo y emprendimiento. En la imagen que vemos es Panamá, uno de los equipos fuertes de Guayaquil, que empató primero y perdió luego ante el campeonato milagreño Agdón Calderón. El primer partido entre un equipo de Milagro y uno de Guayaquil, así se titula la nota. El fútbol había alcanzado ya un excelente nivel en el año de 1931, cuando la Liga Cantonal que presidía don Nicolás Lapenti Acuña decidió invitar por primera vez a un equipo guayaquileño. Se acogió a uno de los más famosos, el Panamá Sporting Club, joven elenco que desde 1929, con noviciosos jugadores, había obtenido triunfos impresionantes y había llegado a ser bicampeón de Guayaquil en el año 1931.
Se eligió como rival al Agdón Calderón, cuyo verdadero nombre era Síndico Deportivo Agdón Calderón y había sido fundado en la década anterior por Ignacio Madrid, Nicolás Lapente Acuña, Alejo Hervis, José Lapente Acuña y Carlos Villamar. El 6 de julio de 1931 tuvo lugar el encuentro que debía quedar en la historia. Panamá, formado por José Macuy, Luis Chocolatán, Hungría y Ernesto, Chuchucho, Ceballos Gómez, Calderón y Arellano, Hipólito Tapia, Suárez, Jorge Cholo Benítez, Ledesma y además don Hugo Manrique. Por el Calderón formaron también Francisco Martínez, Norberto Andrade y Eduardo Pujic, Bolívar Bravo, Enrique Mosquero y Guillermo, la vieja Vanegas. Carlos Andrade, Enrique Pardo, Márquez, José Brito y Humberto Barreno. En un emocionante encuentro, los equipos terminaron igualados a 2 goles. Por los milagreños anotó 2 veces Humberto Barreno. 2 días después, con las mismas formaciones, jugaron la revancha el Calderón en una mañana triunfal que goleó al Panamá por 4-1. Esa fue la primera victoria de un equipo milagreño frente a uno de Guayaquil. Y hoy hemos hablado un poquito de deporte aquí al iniciar Cortos del Milagro del Ayer, en las leyendas del deporte de milagro. Pero nos vamos al otro lado, de igual manera, en Cortos del Milagro del Ayer, con una de las imágenes, uno de los recuerdos de hace 81 años, esa imagen que ustedes la están viendo, y traemos de las redes sociales del licenciado Víctor Hugo Vicuña Piedra. Es el Comité de Damas presidido por doña Clemencia Vega Rodrigo de Torres, que impulsó la construcción de la Iglesia Central San Francisco de Asís del Cantón Milagro en el año de 1943. Esta es una de las imágenes y en la siguiente que vamos a ver son los planos de cómo fue originalmente diseñada su arquitectura de la Iglesia Central San Francisco de Asís del Cantón Milagro. Estas 2 imágenes que acabamos de ver son tomadas del historiador milagreño, el licenciado Víctor Hugo Vicuña Piedra. Y ya para finalizar, traemos también a uno de los personajes milagreños que el día de hoy está cumpliendo 14 años de su sensible fallecimiento. Es el ex dirigente político del Cantón Milagro, padre de don Carlos Torres Yibicura. Fue fundador en este cantón de Izquierda Democrática y ocupó altos cargos públicos. Fue también decididamente dirigente barrial y fue hombre de lucha, de trabajo, siempre por mejoras para su tierra, para San Francisco de Milagro. Carlos Torres, en los años 70, fue fundador en esta ciudad del Partido Izquierda Democrática por aquellos tiempos. Altos dirigentes como el doctor Raúl Vaca Carbo, Javier Ledesma, Fernando Larrea, llegaron a esta ciudad para buscar la posibilidad que aquí funcione una ala del Partido Naranja, de los cuales se afiliaron personas como Lucilo Enríquez, Listo Ala, José Piedra, entre otros. Personas reconocidas aquí en Milagro. En los años 80 pasa a formar parte del equipo de campaña de don Humberto, de don Chicho Centanaro Gando. Ya Carlos Torres se había convertido en un buen dirigente barrial y, por supuesto, un alto dirigente político. En el año de 1989, Torres, que tenía el título de contador público, fue designado por el Consejo Cantonal de Milagro para que desempeñara las altas funciones del director financiero del municipio del Cantón Milagro, labor que la cumplió con honestidad y transparencia. Nunca tuvo ningún problema con la sociedad de Milagro. Al culminar la administración municipal, Torres fue a cumplir como jefe de rentas del Cantón Simón Bolívar en la administración de Yuri Caicedo. El dirigente también fue coordinador del bono de la vivienda y presidente de varios sectores populares de esta ciudad. Y ese ha sido el personaje del día de hoy, don Carlos Torres Yibicura. Gracias, amigos. Este ha sido el segmento Cortos del Milagro del Ayer, aquí en tu programa de turismo y emprendimiento. Volvemos con más la próxima semana, si Dios lo permite. Estamos presentando tu programa Turismo y Emprendimiento bajo la dirección y conducción del máster Freddy Segundo Lima Caleño. Espectacular, déjenme decir, el trabajo de la licenciada Karina Perreros. Recuerden que solamente morimos cuando no somos recordados. Hemos nosotros presentado a grandes
personajes que ha tenido Milagro. Obviamente en el segmento de cortos del Milagro del ayer. Y obviamente es importante recordar para nosotros aprender, porque es muy importante. De alguna u otra manera, bueno, a través de este programa, nosotros podemos, de alguna u otra forma, es memorizar, conversar con amistades, bueno, recordar y transmitir, porque esta información es muy necesaria, porque no se puede perder. Hay que seguir transmitiendo, hay que seguir más que todo aprendiendo de la historia, porque a lo menos de todas estas personalidades que hemos hablado el día de hoy y como hemos hablado dentro de los 6 meses que lleva el programa de turismo y emprendimiento, créanme lo que me atrevería a decir que ha sido muy nutritivo para todos nosotros. Beatriz María Rosal nos dice: Carlos Torres Yivicura, un ícono aquí en Milagro, ayudaba a los más necesitados. Qué bien, qué bien que ustedes se sientan en esa sintonía, que les guste todo lo que se ha programado específicamente para ustedes. Un pequeño resumen: hemos hablado de la parroquia Roberto Astudillo, que ya está casi viviendo sus fiestas. Ha estado con nosotros el ingeniero Darwin Arcos, el presidente del GAC parroquial, que muy amenamente nos atendió y nos habló de toda esa programación, de esa enorme programación que la tienen. Y eso es muy importante. Ahora nos toca a nosotros es visitar y obviamente disfrutar, pues, ¿no? Hemos también conversado sobre cortos del Milagro del ayer, hablando del deporte milagreño, porque también es muy, muy importante para nosotros y seguir conociendo la historia.